a tu nombre, Jesús. Rebosa Sí, mi Rey. mi copa de ti. Gracias, mi Dios. Adoramos tu nombre. Rebósame. Te bendecimos, te exaltamos. Te amamos, mi Rey. Dile al Señor que mi copa, Señor, en este día rebose de tu amorosa presencia. Gracias, Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos, sí, mi Dios. inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos, Aleluya. inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, Dile, rebosa mi copa de ti. Más de ti, gracias, esta tarde, Señor, que cada vida rebose de tu amorosa presencia, de conocimiento. este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno eres, papá. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Dios los bendiga, iglesia. Damos gloria al Señor, damos gracias por esta oportunidad que podemos estar en su casa de oración nuevamente. Amén. Tomen asiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Y una de las cosas que tenemos que aprender, gloria sea el nombre de Jesús, es que debemos entender qué es lo primordial, y es buscar a Dios y conocerle más, iglesia. Buscar a Dios y comprender más quién es Él. Gloria sea al Señor. Cuando cesa la búsqueda de Dios, cuando cesa la búsqueda del conocimiento, cesa el temor, cesa el interés. Por eso que debemos cuidar tanto, iglesia, nuestra comunión con el Señor. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9. Gloria sea el nombre de Jesús. Capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Vemos que es muy común la gente alardear, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo alardean de sus habilidades, de su sabiduría, de sus logros. Cuando todo el que otorga los logros, la sabiduría, la inteligencia, es nuestro Dios.
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, dice el Señor. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Qué quiere Dios? Juicio, misericordia, juicio y justicia. Estas cosas quiere que abunden en nosotros. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no le conocemos? Entonces el título de hoy es del mensaje del día de hoy es: gloria sea el nombre de Jesús, hacedores de la palabra. Hacedores. Vivir lo que profesamos. Hoy en día podemos escuchar mucha gente que nos habla de su fe en Dios, de que aman a Dios, de que conocen la palabra de Dios. He visitado hogares, he hablado con personas, que yo me maravillo de ver el conocimiento, el entendimiento que tienen de las cosas de Dios. Pero cuando voy a los frutos, no hay frutos. No congregan, no viven una vida de oración, de comunión, de ayuno. Algunos me dicen: sí, pero pastor, yo no congrego, pero yo oro en mi casa y leo la Biblia. Tu oración y tu lectura de la Biblia no debe ser consistentes, porque si lo fueran, te llevarían inevitablemente a congregarte. Nadie, gloria sea al Señor, que busca a Dios de todo corazón, nadie que lo busca con todo anhelo, falta a la iglesia. No faltan. Porque la misma unción, la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, inevitablemente te lleva corriendo a la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un alardeo de algo que no hay. Me acuerdo, hermano, una vez pasó algo cuando yo era joven. Tendría alrededor de 28 años. Quizás tendría esa edad, por ahí menos. Comenzó mi mamá a hacer reuniones aquí, en este barrio, en una casa por aquel lado. Y hacíamos reuniones, adorábamos al Señor, buscábamos a Dios y deseábamos que gente se añadiera. Gloria sea al Señor. También íbamos a los geriátricos. Y un día llegó un matrimonio, una persona, y yo quiero que no me malinterprete lo que les voy a decir, porque esto fue algo que Dios hizo y lo hizo en mi vida, gloria sea al Señor. Cuando Dios quiere usar a quien uno no espera, gloria sea al Señor. Y llegó este matrimonio y llegaban con mucha aparentemente Biblia, aparentemente estudios bíblicos, querían imponerse ellos, querían ellos enseñar, querían dar, tomar la oportunidad de ellos impartir, pero cuando tenían que impartir, hermano, no tenían nada para dar. Leían algo y se quedaban ahí como colgados. Y nosotros que estábamos en ese mover, en esa búsqueda de Dios, hermano, llegó un momento, y a mí me pasó en varias oportunidades, no lo podía evitar. Me ponía yo después de que él hacía el enunciado de la palabra, me ponía a explicarla yo. No era yo, no me malinterpreten, no era yo. Era la unción del Espíritu Santo. Pero Dios va a usar a aquel que tiene algo para dar. Cuando tú tienes algo para dar, Dios te usa.
Gloria sea al Señor. Mi madre oraba al Señor, ¿qué pasa con este matrimonio? Que querían dar algo y no tenían nada para dar. Y Dios les muestra en una visión, en sueños, les muestra este matrimonio que venía con cestas vacías. Y yo me pregunto, y le pido al Señor que me guarde, ¿cómo está tus cestas de los que tienes que dar? ¿Sabe lo que simboliza las cestas? Es el pan. Porque cuando Jesús multiplicó los panes y los pescados, ¿dónde pusieron lo que sobró? En 12 cestas. ¿Y cómo estaban esas cestas? Estaban llenas. Llenas de los panes y los pescados. Las cestas simbolizan el alimento espiritual. Lo que tenemos para dar. ¿Qué alimento tenemos para dar? Gloria sea al Señor. Eso es algo de que tenemos que entender, de que si no tenemos para dar, hermano, no podemos alimentar a nadie. Y es necesario recibir de Dios el alimento. Yo siempre le digo al Señor, me presento ante la presencia de Dios y le digo, Señor, acá está este inútil. Si tú no me das alimento para darle a tu pueblo, yo no puedo darles nada. Porque tu palabra dice, tú le dijiste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Señor, yo te amo, dame pan para darle al pueblo, dame una palabra, Señor, para alimentar, porque si tú no me das, yo no puedo hacer nada. ¿De qué le voy a hablar? ¿De psicología? ¿De sabiduría humana? ¿Les voy a hablar de bueyes perdidos? Necesitamos palabra viva. Necesitamos esa palabra que nos levanta, que nos esfuerza a seguir avanzando adelante en un tiempo difícil donde las tinieblas han avanzado tanto sobre el mundo y donde lamentablemente, hermano, mucho pueblo se acostumbró a tanta también abundancia de palabras que ya la menosprecia. Yo me acuerdo del tiempo cuando solamente escuchábamos predicar a nuestros pastores, ¿se acuerdan? Esos tiempos. Y a lo sumo teníamos algún programa de radio a través de la Biblia, Radio Transmundial, ¿se acuerdan? Yo era jovencito, 14 años, y quería aprender más de Dios. Y me acuerdo que hacía ejercicio yo a la noche y me ponía, no ponía música, ponía a través de la Biblia, y mientras ponía a través de la Biblia hacía ejercicio, escuchaba a Luis Palau a través de la Biblia, otros programas más, también cristianos, tratando de escuchar palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. No, gracias. Entonces, qué importante cuando uno anhela. Pero ahora, hermano, hay abundancia de palabra en todos lados. YouTube es un río, hermano. Hay de todo en YouTube, ¿no? Pero con respecto a lo que es palabra de Dios, hay tanta abundancia. Y ya la gente a veces termina menospreciando lo que hay. Y lo escucha a veces para criticar. Lo escucha como un fondo. Gloria sea al Señor. Me acuerdo en mis tiempos cuando tratábamos de conseguir un cassette de Gigi Ávila, por ejemplo. Y yo tenía un cassette de Gigi Ávila y ese lo ponía y lo daba vuelta y lo volvía a escuchar y una y otra vez. O algún cassette, por ejemplo, que me sacudió cuando escuché el cassette del testimonio de la hermana Bernarda. ¿Alguno lo escuchó? La hermana Bernarda. Muchas gracias, Marcela. Dios te bendiga. La hermana Bernarda era una hermana que tuvo una experiencia con el Señor Jesús y fue al infierno. El Señor la trasladó al infierno y la trasladó al cielo. Ay, hermana, ¿escuchabas ese testimonio? Impresionante. Teníamos los cassettes,
gloria sea al Señor, de grandes predicadores. Los cassettes de Carlos Anacondia. Qué lindo era escuchar un cassette de eso, donde la unción fluía. Escuchábamos también en aquel tiempo al Pastor Jiménez en la radio. A ver los críticos del Pastor Jiménez. Estoy hablando del siervo del tiempo que Dios le usaba poderosamente. Yo era niño y lloraba frente al televisor, arrodillado, llorando, tocado por la unción que brotaba de ese hombre. Impresionante. Miraba programas en televisión como por ejemplo Club 700. ¿Alguien se acuerda del Club 700? Daba en Canal 9. Pat Robertson predicando, y de repente el Espíritu Santo lo tomaba y daba una palabra de ciencia hacia la cámara. Y ese programa, hermano, no era emitido en vivo y en directo, era grabado y luego enviado a las naciones. Y cuando ese programa era emitido en la nación, la palabra llegaba a la persona que estaba en el preciso momento escuchando el mensaje. Oh, era tremendo. Era tremendo, porque el Espíritu Santo sabe cuándo y en qué momento la palabra va a llegar. Su palabra que irá y no volverá vacía. Mi palabra irá y no volverá vacía, sino que irá y hará lo que yo quiera, dijo Dios. Gloria sea al Señor. Qué importante el poder de la palabra. Pero hoy en día, iglesia, hoy en día, la gente tiene orejas, pero no tiene oídos para oír. No escuchan como deben escuchar la palabra de Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Y miren, les voy a leer este mensaje que se encuentra en Mateo capítulo 13. Jesús predicando su palabra y mucha gente escuchándolo, pero no entendiéndole nada. Dice en Mateo 13: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. El Señor de repente contaba una historia. Había gente que estaba atenta, y el que tenía su espíritu dispuesto iba a recibir la palabra, pero el que no estaba dispuesto no la iba a recibir. Eso está pasando en estos tiempos. A veces se predica mucho mensaje, pero son pocos los que están percibiendo y tomando la palabra de Dios. ¿Y cómo te das cuenta? En el diario vivir de la persona. Porque después lo vamos a estar leyendo en Santiago, que el verdadero oidor de la palabra, el verdadero hacedor, es el que pone por obra lo que oye. Y ahí está la diferencia. Cuando oímos y ponemos por obra. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Dónde cayó parte de la semilla? Dice la Escritura: junto al camino. El camino tiene una característica: la tierra es dura porque está pisonada de tanto la gente andar. Una de las cosas que tenía yo en el patio de mi casa, tenía mucho pasto, pero el pasto cesó porque caminábamos mucho sobre el pasto. La tierra se endurece, se apisona. ¿Vieron que en un lugar donde hay pasto y hay un caminito? ¿Por qué es el caminito y no crece el pasto ahí? Porque todos van caminando por ahí, van pisando, la tierra se va endureciendo. Esa es tierra dura, tierra que no penetra nada. La semilla cayó junto al camino. Las aves la vieron
y la comieron. Parte cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Me hace acordar cuando yo iba a la escuela y las maestras nos hacían hacer un experimento, y en un frasquito de vidrio poníamos unas semillas pegadas a la pared del frasquito, le poníamos un papel secante, arena, le echábamos agua, y después a través del frasquito se veía cómo la semillita, ¿se acuerdan de ese experimento? Se iba desarrollando, se iba rompiendo, creciendo la plantita, y la raíz hacia abajo. Salía fácil, no había resistencia. En la piedra también brotaba fácil. Uno remueve piedra y se ve las raíces blancas, se ve la planta, parece que no tiene resistencia. Pero salido el sol, dice, la piedra se calienta y quema la planta. Se quemó. Y como no tenía raíz, era todo pedregales, no llegaba a la tierra, se secó. Gloria sea al Señor. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. He oído de plantas, que tenés que prepararle la tierra especialmente y no tenés que plantarla junto a otras plantas. Es más, en la palabra de Dios, Dios prohíbe mezclar en un sembrado las semillas así nomás. No, tiene que estar todo separado. Hasta Dios lo prohíbe. Porque la semilla mezclada no recibe bien el alimento, o una semilla devora la otra. Devora en el sentido de que le quita los nutrientes. Se dice, por ejemplo, que la soja es una planta que absorbe mucho los nutrientes de la tierra y la esteriliza mucho la tierra para sembrar otro tipo de planta. Absorbe mucho los nutrientes de la tierra. Por eso que los que siembran, gloria sea al Señor, tienen que usar mucho abono, mucho fertilizante. Gloria sea el nombre de Jesús. Y acá nos dice que la semilla cayó también entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa planta no fructificó. Pero parte cayó en buena tierra. Decí conmigo, buena tierra, buena tierra. Y dio fruto. Dios está esperando ver fruto. Dios está esperando los que tienen buena tierra. Gloria sea al Señor. Yo como pastor desearía que todos tuviéramos buena tierra. Y creo que el Señor lo desea aún más que yo. Pero Dios es Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y añade el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Me imagino la multitud escuchando eso y no entendiendo nada. Qué tremendo cuando escuchamos pero no estamos oyendo, no estamos entendiendo. Como les decía, hay abundancia de palabras, pero a veces la palabra entra por un oído y sale por el otro. Me he reunido con personas, les he hablado sobre el juicio, sobre el fin del mundo, sobre el infierno, y ellos afirman y me dan la razón, y es más, y me cuentan de noticias que se enteran y todo eso, pero los esperás en la iglesia y ellos siguen con sus novelas, sus películas, su Netflix, sus entretenimientos, y a la casa de Dios no vienen. Pero ¿cómo no conocen? Es que el conocimiento entra por acá y sale. No tienen la voluntad, la fuerza para que esa palabra genere en ellos el fruto.
no son buena tierra. El problema es que la buena tierra, hermano, cuando Dios hace la buena tierra en nosotros, la trabaja. ¿Y sabe cómo muchas veces trabaja en alguno? Agarra el Señor el pico y la pala y le da duro a la tierra. Porque para aflojar la tierra hay que ablandarla, y cuando está dura hay que darle duro. Con la pala, con el pico, con la azada, con lo que sea, hasta lograr ablandar la tierra. Hay personas que hasta que su corazón no es tratado mediante el dolor, la aflicción, los problemas y la tribulación, hasta que no son tratados así, su corazón no está preparado para recibir la palabra de Dios. Y quisiéramos nosotros como pastor no verlo sufrir, pero a veces, hermano, es necesario el sufrimiento y el quebrantamiento para que ese corazón se vuelva una tierra maleable en la cual la semilla se halle cómoda y pueda germinar. Y la semilla es la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Pero ellos estaban un poco disgustados, parecía, porque no solamente no entendía la gente, ni siquiera ellos entendían. Y estaban con Jesús. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué misterio eso, ¿verdad? Cuando el Señor decide hablar, pero no revelar. Es que muchas veces podemos tener conocimiento de ciertas cosas, pero no revelación. Y lo importante en nuestra vida es cuando una palabra se nos revela. Y se nos revela en momentos precisos para lo cual necesitamos. Eso es lo que llamamos el rema de Dios. Cuando la palabra, que es el logos, la palabra se convierte en un rema, en una revelación. Y se me revela para mi vida. Y de repente Dios me habla una palabra para la ocasión y para la situación que estoy viviendo. Como cuando sufrí el ACV hace más de un año. Que tuve el ACV y realmente no sabía qué hacer. La angustia me había venido. Señor, ¿por qué me pasó esto? Enseguida le preguntamos por qué y no entendemos el para qué de Dios. Y fue cuando una palabra Dios me habló y se convirtió en un rema para mí. Y me dijo en Jeremías 33:6. Ponelo por un momento, Jeremías 33:6. Todos conocemos 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Pero miren lo que dice 33:6. Dice: he aquí yo les traeré sanidad, me dijo el Señor. Y medicina. Miren, Dios me dice: yo te traeré sanidad y te voy a traer medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aleluya. Y sentí que esa palabra me estaba hablando directamente a mi vida. Se había convertido en un rema. Dios me estaba hablando a mí. Y no era la primera vez que Dios de repente me habla una palabra precisa para una situación que estoy viviendo. Como cuando me peleé en aquellos años con un jefe mío, hace muchos años. Y yo le decía al Señor y le reclamaba contra él, le decía: mira ese impío, Señor, mira ese sinvergüenza, cómo se ha aprovechado de mí, me ha estafado, me ha hecho esto, aquello, y yo lloraba y me quejaba delante de Dios. Y Dios me habla en su palabra y me hizo entender que eso que yo estaba viviendo era necesario y que Dios estaba complacido en que yo pasara por eso y que yo tenía que estar sujeto a mis patrones. Porque qué gracia, dice, si pecando sois abofeteados, dice la Escritura, pero si haciendo el bien sufrís, esto es ciertamente aprobado por Dios. Dios aprueba el sufrimiento en su pueblo. Es como que uno no entiende: Señor, ¿por qué apruebas esto?
Porque el sufrimiento, hermanos, nos pule. El sufrimiento nos hace más maleables para Dios. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las 5 piedras lisas del arroyo? Que trajo mi hermana, las 5 piedras. Dice que David, para enfrentar al gigante, no agarró las piedras ásperas y filosas. Se fue hasta el arroyo. Dejó la armadura de Saúl. La dejó, la tiró. La espada, la lanza, la jabalina, el escudo, dejó todo eso y se fue al arroyo a tomar 5 piedras, pero que fueran lisas. Eran piedras pulidas. Y eso es lo que hace la prueba en tu vida y en mi vida. La aflicción. Te está sacando bueno el Señor. Te está puliendo el Señor. Saca las asperezas de una manera violenta, pero a través del agua. Porque pasar por aflicciones, pero no ser ministrado por el Espíritu Santo, no es bueno. Tienes que en medio de la aflicción estar conectado al agua del Espíritu, para que el Señor en esa situación te haga lisito, preparado para la misión que Dios quiere encomendarte. Esas piedras lisas del arroyo estaban listas para ser usadas. Gloria sea al Señor. Y algunos dicen, David tomó 5, dice algunos, porque no tenía fe. Si con una le bastaba. No, David no es que no tenía fe. El número 5 tenía un simbolismo espiritual. Y nos habla de los 5 ministerios que Dios levantó para derribar a los gigantes en el mundo. El ministerio del apóstol, del profeta, aleluya, del evangelista, del pastor y del maestro. 5 ministerios contra los gigantes, gloria sea al Señor. Además de que Goliat tenía 4 hermanos. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Que la Biblia revela en otros pasajes más adelante que David terminó de exterminarlos a esos gigantes. Gloria sea al Señor. Volvemos a gloria sea el nombre de Jesús. Mateo 13, versículo 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Por eso qué importante es venir a la casa de Dios para recibir, para que Dios aumente más. Pero si menosprecias la casa de Dios y no te congregas, no puedes esperar recibir para que se te añada más, porque se te hace una mala costumbre. Por eso dice la Biblia que no seamos como muchos que tienen por costumbre no venir a la iglesia. Se vuelve una costumbre. A veces estoy invitando hermanos y a veces me asombran las excusas que me ponen. Hay otros que entiendo que están pasando por situaciones duras, pero a veces he oído tantas excusas. Hubo gente que hasta me dijo, pastor, no fui a la iglesia porque tenía que lavar la ropa. A veces me inventaban cada cosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Me acuerdo que yo no era pastor, en el tiempo que yo no era pastor. Hacíamos reuniones en la casa de un hermano. Gloria sea al Señor. El pastor era mi suegro. Pero no sé por qué, hermano. Para la gloria de Dios lo digo esto. La palabra que Dios me daba para compartir, a veces así, ¿cómo se dice? No. Tocaba mucho el corazón. En el sentido que amonestaba el corazón. Y un día una hermana me cuenta que su esposo la trajo a la reunión, pero a una cuadra del lugar donde estábamos haciendo la reunión, la dejó. La traía en la moto. Dice, te dejo acá. Ay, pero me estás dejando a una cuadra. No, que no me vea Luisito, decía. Se agarró la moto y salió. Y ella en la reunión lo contó. Dice, mi marido me dejó una cuadra y decía, te dejo acá porque no quiero que me vea Luisito. Dice. ¿Pero qué le tenés más miedo a Luisito que al Señor? Tenés que venir a la iglesia, le decía ella. Porque no tienen oído para oír y para que la palabra se haga viva en su vida.
Gloria sea al Señor. No han entendido. Gloria sea al Señor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo que aprendieron incluso en la escuela dominical, lo que oyeron en las reuniones, ese conocimiento del cual uno se asombra del conocimiento que tienen, y que a veces ellos mismos tienen una palabra para uno, a veces para darle de aliento, porque tienen, pero dice, aún lo que tienen se les quitará. Y esto está asociado a la parábola de los talentos. ¿Qué pasó con el que tenía un talento? Y un talento eran aproximadamente entre 21 y 36 kilos de plata. Plata, el metal precioso. Entre 21 y 36 kilos cada talento pesaba eso. O sea que, aunque era un talento, era algo valioso que tenía. Cuando se presentó delante del Señor, le dijo, Señor, aquí tengo lo que es tuyo. Tuve miedo, porque sé que eres hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces tuve miedo y lo enterré. Pero acá está lo que es tuyo. El Señor le dice, siervo, mire lo que la descripción que le dice el Señor. Siervo malo y negligente. Malo. El Señor dijo que por guardar y no utilizar lo que Dios le dio, el Señor le dijo, eres malo y eres negligente. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces le dijo, ¿sabías que yo recojo donde no esparcí? Dios te bendiga. Y ciego donde no sembré. Por tanto debías haber dado mi talento a los banqueros, dice, para que yo lo pudiera recoger con los intereses. Por tanto le dijo a los otros, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Señor, tiene 10 talentos, ¿a que le vas a dar un talento más? Sí, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, que este mensaje llegue a alguien que conoce la palabra de Dios, pero que no la está poniendo por obra. Porque todo el conocimiento y todo lo que has recibido de Dios, un día te será demandado. Todo será demandado. La Biblia dice que al que más se le dio, más se le pedirá. Conozco gente que tiene dones del Espíritu Santo, hablan en lengua, dones maravillosos, pero no los ejercen. Han preferido vivir una vida, según ellos, así sin problemas, en sus hogares. Cada cual camina para su casa, dice el Señor, y mi casa está vacía. Gloria sea al Señor. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Corazones gruesos que no dejan penetrar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor habla de ojos, habla de oídos. Son canales de entrada a nuestra alma. ¿Sabían ustedes? Los ojos son la lámpara del cuerpo. Los ojos. Y los oídos
son la entrada de la palabra que despierta la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír, dice la Biblia. Y el oír de la palabra de Dios. Cuando el mártir Esteban les predicó y les habló con autoridad, con el poder del Espíritu Santo, hermano, la dureza de corazón de los fariseos y saduceos era tan grande que dice la Biblia que ellos se taparon los oídos y gritaron. ¿Para qué? Para no oírlo más. No querían oír y rechazaron la palabra que los podía salvar. Y hoy en día está pasando esto lamentablemente en mucho pueblo de Dios. El corazón se ha engrosado. Ya no tienen esa sensibilidad de antes. Ya no corren a arrepentirse cuando una palabra les amonesta. Les habla el Señor que están en fornicación y que tienen que dejar esa vida, y ellos, y bueno, pues voy a seguir un tiempo más. ¿Por qué? Porque les gusta vivir así. No hay casamiento, hay adulterio, hay fornicación, no pagan las cuentas, se acostumbraron a no pagar, hay deudas. Se les habla que los ladrones no entran al reino de los cielos, pero se acostumbraron así. El corazón se ha engrosado. Cuando el corazón se acostumbra y se habitúa a hacer lo malo, se engrosa. Recuerdo un hermano que me decía: Luis, yo no sé qué es lo que me pasa. A veces miento sin tener necesidad. Miento sin tener necesidad y miento, dice, y me pongo a mentir y no sé por qué. Además de que es un espíritu inmundo. Pero cuando la persona se acostumbra, miente una, otra, luego otra vez. Dice un dicho popular que para ocultar una mentira el hombre tiene que decir 7 mentiras más. Y tiene que tener buena memoria para acordarse. Porque el mentiroso tiene que tener buena memoria para poder seguir sosteniendo la mentira. Pero el que dice la verdad no es necesario que tenga buena memoria, porque siempre lo que va a contar va a concordar, porque es la verdad. Me acuerdo que decía eso este hermano, y un día agarró, gloria sea al Señor, y se le ocurrió inventar un testimonio. Inventó un testimonio y pasó adelante y lo contó. Y dijo que el Señor se le había aparecido como una luz y que le había hablado y que le había dicho, que le había dicho tantas cosas lindas. Y ¿saben qué? Mucho nos gustó escuchar eso. Pero hubo personas que no le creyeron. Y un día lo voy a visitar, gloria sea al Señor. Mi esposa era una de las que no lo creía. Sí. Sonaba demasiado bueno. Y yo estaba contento por él, porque yo oraba mucho por él. Pero un día voy a la casa y me dice: Luis, tengo miedo de que quieras dejar de ser mi amigo, me dice. Es que el Espíritu Santo lo estaba amonestando fuerte al corazón. Digo: ¿por qué, amigo? ¿Qué te pasó? Porque lo que conté el otro día no era cierto. Yo lo que conté el otro día era lo que yo quería que sucediera, pero no sucedía. Que el Señor se me apareciera así una luz y me hablara y me dijera las cosas que yo conté, pero no lo hizo. Era mentira, Luis. Digo: ¿sabes lo que vamos a hacer? Ahora vas a visitar a cada uno de los hermanos que estaban ahí en la reunión y contaste el testimonio, y les vas a confesar que era una mentira. Y lo hizo. O con algunos por lo menos. Cuando el corazón se engrosa, hermano, gloria sea al Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo me gozaba ayer al sintonizar un programa de un pastor impresionantemente ungido de la nación de Guatemala, y cómo Dios obraba milagros.
Qué bienaventurados somos en ver eso, que en el Antiguo Testamento muchos no podían verlo. Los milagros no eran abundantes como lo son ahora. Ver paralíticos que se levantan, gente sanada de la vista, gente con problemas de psoriasis o de eczemas en la piel que el Señor los sana completamente. Yo lloraba, hermano. Me emocionaba, lloraba viendo eso. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende o no quiere, no presta atención. Viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando la Biblia habla de no entender, habla también a no querer aplicar lo que oyó. La persona no entendió que lo que oyó lo tiene que aplicar y se tiene que arrepentir. He visto personas que oyeron palabras tremendas que los amonestaron y así como lo oyeron, siguieron sus vidas igual o peor. Igual o peor. Porque venía el diablo y les arrebataba ese temor de Dios, el temor de Dios que trae la palabra y que da vida. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Corta duración. Le dura poco el entusiasmo. Viene unos días a la iglesia, oyó algo que lo tocó, le gustó, unos días alcanza a venir a la iglesia, pero no permanece más. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra o la prueba, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es muy común. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, vamos a decir el amor al mundo, el entretenimiento, los placeres de esta vida, las ocupaciones, el trabajo a veces también, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esa palabra no da fruto. He oído de muchos que recibieron una palabra poderosa, incluso palabras proféticas de que iban a ser instrumentos grandes en las manos de Dios, y ni aún oyendo esa palabra pudieron afirmarse en la iglesia para que esa palabra pudiera dar el fruto y se viera la manifestación de lo que Dios les dijo. Porque la palabra profética también es una semilla, hermano, que tenés que alimentar. Porque si no tienes fe y no la alimentas, no se va a cumplir. Gloria sea al Señor. Dios me puede decir todas las palabras proféticas que yo anhelo, pero si yo no me muevo hacia el cumplimiento de esa palabra, y no se va a cumplir. Pero no es culpa de Dios, es culpa mía, por siervo malo y negligente. Gloria sea al nombre de Jesús. Me hace acordar a esa joven que era discípula en una iglesia y recibió una profecía impresionante de un gran siervo de Dios de que iba a ser usada como misionera en las naciones. Y ella alardeaba de la profecía y descuidó su vida espiritual. Dejó de orar, dejó de buscar a Dios y le decían: busca a Dios, no te descuides. ¿Qué importa? Si yo tengo profecía, decía ella. Hasta el día de hoy, hace casi 30 años, está apartada del camino del Señor. Vive todavía. Conocí a otro también que tenía palabra de Dios. También le hablaron una palabra profética impresionante de cómo Dios lo iba a usar. Pero él empezó a descuidar su relación con Dios, descuidó su matrimonio, engañó a su mujer, se fue con otra mujer, inició sus negocios, le fue bien con los negocios. Dios le envió personas que le hablen. Incluso yo fui uno de los que le habló. Le dije: hermano, volvete al Señor. Vos tenés grandes cosas que Dios te entregó. Este hermano predicaba, tenía el don de hablar en lenguas.
Era alguien que iba a ser usado para grandes cosas. Volvete al Señor, volvete al Señor. Dios le habló muchas veces, muchas veces. De repente un cáncer le toma en la zona de los órganos sexuales. Un cáncer. Fue fulminante, hermano. En menos de un mes se murió. ¿Y dónde quedó la palabra? ¿Mintió Dios? No, Dios no mintió. Él no cuidó de que esa palabra, de alimentarla, de ponerla en buena tierra, trabajar para que esa palabra diera el fruto, sino que Él se rodeó de espinos, del pecado, del anhelo por las cosas del mundo. Y nadie está libre, hermano. Es por eso que todos debemos orar los unos por los otros. Me tienen que orar por mí también. Yo oro por ustedes, pero ustedes tienen que orar por mí. Nadie está libre. Gloria sea al Señor. El afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Porque al entenderla, camina en obediencia y activa esa palabra que fue sembrada. Esa palabra tiene que ser activada. Y se activa mediante la fe y la obediencia. Cuando caminamos conforme al mensaje o a la guía del Espíritu Santo. Cuando somos obedientes. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Santiago capítulo 1 versículo 19, con esto termino. Dice: por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, para prestar atención, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. A alguno no le gustará la palabra que yo estoy predicando. Recuerdo, escuché un pastor que llamó a una hermana por teléfono porque no se estaba congregando, y la llamó y le dijo: hermana, ¿va a venir a la iglesia? Hoy, pastor, justo estoy yendo a otra iglesia hoy. Pero hermana, no me dijo nada a mí. ¿Y por qué no viene a la iglesia nuestra? Y porque usted es muy regañón, dijo. Usted es muy regañón, usted reta mucho. ¿Pero qué quiere? ¿Que la felicite? Si al mes apenas viene 2 o 3 reuniones al mes. ¿Quiere que la felicite? Gloria sea al Señor. Si queremos recibir felicitación de parte de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Entonces recibiremos alabanza de la palabra. Pero si sentimos que la palabra nos regaña, ¿por qué? Porque hay algo que estamos haciendo mal. Pero si estás haciendo las cosas bien, la palabra no te regaña, es más, te gozás, porque a cada palabra que amonesta, tu corazón te dice que estás obedeciendo y estás haciendo las cosas bien. Por tanto, enojarse cuando se escucha una palabra es una mala señal. Enojarse es una muy mala señal. Significa que estás fallando, que estás desobedeciendo, que estás faltando. Por eso dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Señor, no escuchamos en las plazas tu palabra en aquel día. No te escuchábamos, Señor. Apartados de mí, le dirá. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
el que obedece a la palabra, el que la pone por obra, ¿saben lo que tiene? Tiene paz. Tiene paz. Yo me acuerdo que era adolescente, era joven y puse una escritura escrita con un letrógrafo pegada al lado de mi cama. La escritura decía: oh, si hubieras oído mis mandamientos, sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, como yo era un joven desobediente y me levantaba y leía esa palabra, me agarraba la cabeza. Yo, Señor, perdóname de eso. Esa palabra me acicalaba la conciencia. Gloria a Dios. Recibid con mansedumbre, dice. Gloria sea al nombre de Jesús. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Que el Señor nos ayude, iglesia, porque es tiempo de despertar y de recibir la palabra y de ponerla por obra, de caminar en consecuencia a ella. Porque si no, seremos como esos oidores olvidadizos, o esos que oían a Jesús pero no les entraba ni una palabra. ¿Y saben por qué Dios no les hablaba claramente como ellos, como quizás cualquiera anhelaría escuchar? Porque el Señor veía que sus corazones estaban cargados de las cosas de este mundo. Entonces, si les hablaba claramente, al ver sus corazones que no se convertían, iban a ser doblemente condenados. Dios no les hablaba claramente por misericordia, hermano. Porque cuando recibimos el conocimiento y entendemos y no lo hacemos, hermano, se nos pedirá cuenta. Mejor es no saber. Dice que el Señor amonestó a muchos religiosos y les dijo: si ustedes no me hubieran oído, no tendrían pecado. Pero como me habéis oído, dice, ahora vuestro pecado permanece. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor, por misericordia, a esa gente no les hablaba claramente. No había llegado el momento. Era necesario que primero viniera el Espíritu Santo para convencer los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que convence. ¿Qué necesitamos, iglesia? Más del Espíritu Santo, más del Espíritu de Dios. Él convence los corazones. Así que, iglesia, procuremos lo que recibimos de Dios, prestar atención y ponerlo por obra, para que en aquel día no tengamos que rendir cuenta, hermano. Que el Señor los bendiga y damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque hoy pudimos, no lo transmitimos, pero pudimos casar una pareja, gloria sea al Señor, que vinieron acá a unir sus vidas delante de la presencia de Dios. Y qué lindo eso, porque ellos querían hacer las cosas correctamente, como Dios desea, y Dios vio el anhelo de su corazón y los ayudó y pudieron unir sus vidas en matrimonio. Qué lindo, la primera vez que acá en la iglesia se produce un matrimonio. Gloria sea al Señor. Dame un aplauso al Señor por esa misericordia, y le damos la gloria porque vendrán más a unir sus vidas delante de Dios. Nos despedimos adorando al Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga. Nos preparamos para seguir sirviendo a Dios el miércoles a las 19 horas. Señor, espero. deseamos que tu La Espíritu reunión descienda general en este lugar. este sábado que viene Que tu tendremos presencia se Santa manifieste. Cena del Señor. El próximo sábado, Dios los bendiga, hermanos. Transforma Gracias, lo Señor. que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. Señor, yo te anhelo, yo te deseo. De ti yo quiero más. Sí. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu
quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. De tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Díselo. No se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo conmigo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu